Así que en este momento vamos inmediatamente a la palabra del Señor. Yo les invito que usted abra su Biblia en el libro de Job, capítulo número 1. Aleluya, Dios es maravilloso. Y el Señor en este año 2011 nos ha llevado a través de diferentes etapas de la experiencia, tal como la proclama ha sido notoria, el año de la conquista. Para muchos fue el año de la destapadera, porque se descubrieron muchas cosas ocultas. Y también fue conquista, porque lo que estaba escondido salió a luz. Y este año, que es el año de la conquista, ha sido un año que realmente nosotros hemos tenido que lidiar de una forma frontal con diferentes etapas de espíritus demoníacos y liberaciones fuertes en la gente. Y gracias al Señor que Dios se glorificó en todo momento. Estamos llegando prácticamente a escaso menos de un mes, ya estamos día 2 y prácticamente el año 2011 se nos va, pero estamos expectantes para comenzar un nuevo año, tomado de la mano del Señor tal como lo despedimos, lo recibimos y dispuesto a aceptar los desafíos que el Señor nos coloque por delante. Este es un tiempo realmente de presencia, de gloria. Hace unos días atrás yo tuve un retiro con los hombres y fue extraordinario como el poder y la unción de Dios. Tuvimos un día completo de ayuno y de oración, orando continuamente. Y Dios nos habló de una forma muy clara, muy personal, una forma directa. Estaré compartiendo parte de esa palabra profética mañana. Y realmente estamos seguros que estamos en un tiempo determinante dentro del reloj profético de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Estamos creyendo que las cosas de Dios van en aumento y tenemos que estar seguros de ello. ¿Cuántos están seguros de ello? Levanta su mano en este momento y ore conmigo al Señor. Oramos. Padre y Dios eterno, te damos gracias en esta maravillosa noche por tu presencia, por tu gloria, por tu bendición, por estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por darme la oportunidad y el privilegio de estar en esta noche aquí, en esta tu casa, juntamente, Señor, con tus siervos, con cada hombre y mujer que tú has llamado, con toda la congregación. Padre, pedimos una unción sobrenatural en la vida del apóstol Sergio, Señor, y todos los que le acompañan, para que una unción fresca siga ministrando a través de su vida. Úsalo poderosamente de una forma tangible, real, más que poderosa. Porque tú nos has llevado, Señor, y nos llevarás, Señor, a escalar nuevos niveles, nuevas alturas, nuevas dimensiones en tu nombre, para establecer, Señor amado, solo la gloria y el señorío de tu santa presencia. Te adoramos en esta noche. Permite, Señor, que esta palabra que tú me has dado para compartir, Señor amado, pueda ser rema en la vida de cada hombre y de cada mujer, de cada joven, de cada anciano, de cada adulto. Toda persona pueda ser instruida, edificada, fortalecida, bendecida por el poder de tu palabra. Reprendo y ato todo espíritu de tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo bloqueo mental, toda distracción ahora mismo la echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y le establecemos y declaramos que en esta noche tu gloria es derramada en este lugar, que la unción de tu Espíritu Santo sigue fluyendo, que la palabra de revelación, de conocimiento y de sabiduría viene y es derramado auténticamente para producir en nosotros un cada vez más y genuino peso de gloria, para llevarnos, Señor amado, a niveles gloriosos de fortaleza, de victoria. Aquellos que están atados en esta noche sean libres de toda atadura. Aquellos que están oprimidos sean libres de toda opresión. Aún, Señor, los que nos pueden oír, escuchar o ver por los medios de comunicaciones, tu palabra corra y sea glorificada. Estamos creyendo en grandes milagros, estamos creyendo en grandes intervenciones tuyas, y tú eres el Dios de milagros sobrenaturales. Te lo pedimos y lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahora y siempre. Amén y amén. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 1, verso 10, y se hace una pregunta. Quien está haciendo esta pregunta ante Dios es el mismo Satanás, referente a lo que es la vida
el testimonio y la alineación de Job con Dios. Y le hace estas preguntas: ¿no le has acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pasamos ahora y leemos el libro de Romanos, el capítulo número 1. Y el verso número 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yo quiero que en esta noche veamos de una forma muy clara y veamos de una forma bien detallada lo que voy a compartir con ustedes. Yo quiero hablar sobre el tema siendo libres del espíritu de lascivia. Jesús claramente enseñó que íbamos a ver señales extraordinarias para el tiempo profético que estamos viviendo. Y nadie duda de que estamos dentro de esa demarcación extraordinariamente divina de cumplimiento profético. Evidentemente que todo nos está indicando que todo lo relacionado al orden, al factor de la profecía, está siendo llevado a cabo en una forma extraordinariamente convincente, determinante, sin fallar ni una palabra profética. Aunque muchos todavía están buscando señales, y podríamos, sin lugar a duda, en esta noche hablar de muchas señales, el tercer capítulo del profeta Isaías describe que una de las mayores señales del fin, aparte de muchas otras que podríamos mencionar, sería el colapso, la confrontación que Satanás lanzaría contra la familia, lo que Dios ha creado desde un principio en el huerto del Edén. El pecado de desobedecer los principios de Dios trae efectos nocivos que afectan los matrimonios, afectan la familia, afectan los hijos y las consecuencias de una sociedad totalmente en declive, en inmoralidad y en pecado, se debe a la desobediencia continua y progresiva de todas aquellas cosas que Dios estableció que deberíamos de hacer y que la gran parte de la gente no lo hace. Ahora, Dios nos advierte que el orden de la familia, el velar por la familia, el cuidar por la familia es algo sumamente importante. De tal manera que Dios dice que nosotros somos parte de una novia, Él es el amado, y está hablando acerca de la relación que existe entre el hombre y la mujer como matrimonio, y lo compara con la relación de Cristo en la iglesia. Es decir, esto nos da a denotar que el Señor, en forma muy clara y en forma muy poderosa, está diciendo que ciertamente lo que Dios instituyó desde los albores de la historia del pasado, Dios todavía sigue defendiéndolo, que es la familia y el matrimonio. Ahora, una clave importante y vital en la armonía en el matrimonio y en lo que tiene que ver con la liberación de espíritus de opresiones, espíritus contaminantes, espíritus que crean inmoralidad y que de alguna manera van día a día debilitando el consenso de la familia y del hogar, es necesario que nosotros entendamos que para vencer ciertos espíritus demoníacos tenemos que descubrirlos. Tenemos que ver cómo trabajan y cómo funcionan, cómo operan, para no caer en el rudimento de su engaño sutil y de su esclavitud. Sin embargo, muchos en el cuerpo de Cristo todavía no se han dado cuenta de la importancia que es la liberación como ministerio en la iglesia. Algunos tienen temor cuando hablamos acerca de lo que se llama liberación espiritual, sanidad espiritual, cuando hablamos de que la gente tiene que ser liberada de fuerzas opresoras y demoníacas,
Y realmente, amados, eso no nos debe de asombrar porque fue parte del ministerio de Jesucristo. Jesucristo vino, primero estableció echar fuera demonios, sanar enfermos, operar milagros. De manera tal que no hacemos nada raro, sino objetivamente lo mismo que el Señor literalmente hizo en su ministerio. Entonces, a través de este año y los años que han pasado, al ir ministrando acerca de liberación, esposos, esposas, matrimonios, padres, hijos, hemos visto de una forma muy evidente y muy clara la evidencia de que muchas personas a través de la liberación han alcanzado logros de victoria extraordinariamente maravilloso y significativo, cambiando su estado de derrota por un sentido continuo y progresivo de victoria. Pero no fue hasta que se operó una genuina liberación en la vida de estas personas. Preocupado he estado durante todo este año cuando he visto de una forma el declive moral, espiritual de muchos ministerios en los Estados Unidos de América y en muchos lugares, pero estoy hablando ahora con relación a los Estados Unidos de América. De forma terrible cómo pueden caer en un declive, en una condición inmoral tan baja, no teniendo en cuenta a Dios y habiendo perdido todo lo que son los principios del reino y el temor reverencial a Dios y a su presencia. Orando y clamando al Señor, y mientras seguimos preparando mensajes y estudios acerca del tema de liberación, yo he preguntado, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque la gente, cuando está realmente con un éxito en el sentido normal y común de la palabra, ministerialmente hablando, desde esas alturas comienzan a declinar y entran en un estado de inmoralidad progresiva. Y he visto de una forma muy clara el Señor ministrar a mi espíritu y mostrarme que el problema está que hay mucha gente que llega al ministerio, pero que no son libres. Entonces eso es un arma realmente muy destructiva en lo que es el ambiente espiritual o cristiano. Mucha gente que se ponen a ministrar la palabra, que se colocan en el ministerio, pero todavía no han sido libres de sus propias cadenas, de sus propias condiciones que lo empañan y lo debilitan progresiva y espiritualmente. Entonces, para ser un ministro, un hombre, una mujer, alineado verticalmente con el propósito y la voluntad divina de Dios, debemos de estar completamente libres para ministrar liberación. Porque si ocupamos un grado ministerial no habiendo roto todas las cadenas y habiendo sido completamente libre, hay legalidad de puertas abiertas que Satanás conoce muy bien, y tarde o temprano él podrá entrar, y el estrago y la condición no solamente afectará a la persona, sino a miles de personas que están bajo esa persona. ¿Estamos captando esto? Entonces, con el tiempo, nuestra experiencia nos ha forzado a admitir que los espíritus inmundos trabajan en forma sutil y contaminante para destruir matrimonios, familias y congregaciones. La batalla por la familia, por la iglesia local, por el consenso del matrimonio, es una batalla que no es librada en la carne ni en la sangre. Los principados de tinieblas que operan produciendo escaladas preocupantes de divorcio, discordia, desorden, inmoralidad progresiva, no pueden ser derribados por medio de la emoción, ni por medio de un consejo psiquiátrico, ni tampoco por medio de una psicología barata. Es decir, no hay lugar para la emoción, el sentimiento, las fuerzas naturales. Esto tiene que ser de una forma totalmente de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras. O sea, hemos descubierto que la persona no puede mantenerse libre de espíritus demoníacos a menos que camine bajo los principios del reino de la palabra de Dios y esté lleno del Espíritu Santo. Una de las últimas series que estuve predicando en la iglesia en las últimas semanas es cómo, conociendo al Espíritu Santo,
cómo ser lleno del Espíritu, cómo vivir en el Espíritu, cómo caminar en el Espíritu, cómo hablar en el Espíritu, cómo vivir en el Espíritu y cómo aceptar la ley del Espíritu que es vida. Si no estamos dispuestos a operar bajo los principios del reino de la palabra, del reino de Dios, y bajo la llenura continua y permanente del Espíritu Santo, entonces somos inefectivos para contrarrestar las fuerzas operativas de las tinieblas. Una vez que los ojos espirituales, por el buscar a Dios, por el estar alineados con el cielo y llenos del Espíritu Santo, son abiertos, entonces es directamente muy convincente el poder conocer el mundo espiritual y cómo operan los demonios de inmoralidad para detener el avance de la gente hacia una búsqueda continua y permanente con Dios. Entonces necesitamos entender los principios que tiene esta sociedad. Los principios de la sociedad que nos rodea no son los principios del reino, son principios de conflicto, de decadencia, de inmoralidad. No quieren aceptar el verdadero estilo de vida cristiana. Inclusive muchos de aquellos que profesan predicar el evangelio y honrar o hablar de Cristo, no todo el que invoca y habla de Cristo vive la vida cristiana. Tenemos que ser conscientes que hay muchas cosas que han sido por años ocultas y escondidas en lo profundo de la vida de muchas personas que han experimentado milagro, han experimentado sanidad, pero no ha habido un rompimiento total en su vida en cuanto a ser libre en el nombre glorioso de Jesucristo. Entonces, necesitamos entender que la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario, el echar fuera demonios, encontramos realmente que ha sido una vez y para siempre, y tenemos que hacernos de esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios nos advierte que el orden de la familia es muy importante, y una clave vital en la armonía en el matrimonio y en la armonía de la familia y en el concepto de liberación, es necesario que nosotros entendamos que en esto no funciona la fuerza humana, sino la intervención divina del poder glorioso de Jesucristo. Muchos que están en el cuerpo de Cristo, pero todavía no se han dado cuenta de la importancia que tiene el ser y ministrar liberación a la gente oprimida. Mientras estamos ministrando liberación a la gente, nos damos cuenta de qué forma la gente necesita ser libre para caminar completamente libre. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, la batalla hoy en día es una batalla crucial. La verdadera vida cristiana entonces se basa, como estoy diciendo, en principios de reino. Entonces, lo que Dios nos está revelando, y no tengo tiempo para hablar de eso, lo que Dios nos está revelando en una serie que hemos predicado, cómo construir vallados de protección espiritual. Tenemos que construir vallados de protección espiritual. Cuando Satanás quiso tocar a Job, no lo pudo hacer. Y Job estaba cercado por un muro de protección espiritual. No era visto ante los ojos naturales, pero el mundo espiritual sabía que Job tenía una identidad de protección que no tenían las demás personas. Entonces, Satanás le dice, Dios, si tú le quitas el cerco, si tú rompes el vallado o le quitas el vallado, yo puedo hacer lo que quiero hacer. De lo contrario, no. Esto nos está dando a entender que en el mundo espiritual, los ojos naturales y visibles físicos no pueden apreciar, pero sobre cada hombre y mujer liberado, redimido, perdonado y en una nueva vida con Cristo, hay un vallado de protección que está en derredor de esa vida, protegiéndole día y noche contra todo intento de las tinieblas, y el diablo no puede penetrar ese vallado que está rodeando al creyente. Entonces necesitamos nosotros entender que se necesita entender que sobre todos nosotros hay un vallado de protección espiritual. ¿Qué es un vallado? Un vallado es un límite formado por una densa fila, quizás de arbusto, es la forma como se explica en la forma que queremos entender. En la Biblia encontramos que los vallados se utilizaban para proteger las viñas del daño de los animales o de los intrusos,
o de los pequeños animales que podrían echar a perder la viña. Levantar un vallado es establecer una obstrucción y protección en contra del enemigo, y es la línea demarcatoria entre lo que pertenece a Dios y no le pertenece a Él. Pero antes de colocar los vallados, debemos de conocer que tenemos que habitar en un lugar secreto, y en ese vallado lo que Dios nos va a revelar, que sobre todo nosotros hay una revelación que va a venir muy fuerte, el conocer que Dios tiene lugares de refugio donde vamos a estar escondidos, protegidos del peligro del mal. Hay muchas cosas. En la Biblia encontramos que Dios tiene lugares secretos para su pueblo, bíblicamente hablando. Está el lugar secreto como los refugios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, pero hoy en día hay refugios espirituales sobre cada uno de nosotros que el Señor ha preparado. ¿Cómo logramos nosotros entrar a esa dimensión de refugios protegidos por el vallado de protección de Dios si no tenemos una vida libre en el Espíritu y si no operamos en una dimensión alineado con el cielo? Necesitamos entonces entender que evidentemente de una forma muy clara los espíritus de lascivia y de lujuria están en acción en pleno tiempo y en este siglo XXI. La Biblia habla, léase Romanos 1 en los textos que hemos leído y continúo leyendo más textos. La palabra lascivia viene de la raíz del griego asergeia, que significa sensualidad desenfrenada. Denota exceso, licencia para pecar, ausencia de freno, indecencia, disolución, extravagancia, lujuria desenfrenada, descaro, obscenidad y todo lo que tenga que ver con el mundo de la sexualidad totalmente distorsionada y el libertinaje del pecado y de la inmoralidad progresiva. ¿Cuáles son los síntomas de lascivia? Los síntomas de lascivia, o sea, un espíritu. La lascivia es un espíritu kit, es un espíritu llave, que abre puerta a otros demonios más que van a entrar. Cuando hay ciertos espíritus que en la dimensión del mundo espiritual y en el ministerio de liberación, el Señor nos ha revelado que hay espíritus que son espíritus llaves. Cuando entra ese espíritu, entran los demás. Cuando uno ministra liberación, primero hay que orar a Dios en el discernimiento del espíritu. ¿Cuál es el espíritu llave? Porque mientras el espíritu principal que le dio la oportunidad legal a que entren todos los demás espíritus no salga, los demás no van a salir. Mire por ejemplo el caso cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos y entonces el Señor le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Qué respondieron? Es decir, el Señor le preguntó pensando que era uno. Y él dijo, Legión. ¿Quién es el que habló ahí? El que habló ahí fue el espíritu llave, el espíritu legal que había dado entrada a todos los demonios más. Él siempre es el que habla, porque dice, si me echan a mí, a ustedes también lo van a echar fuera. Si yo me quedo, ustedes se quedan, pero si a mí me echan, ustedes también se van a ir fuera. Entonces lo que estamos diciendo, que juntamente con el espíritu de lascivia, que es un espíritu terrible que oprime en esta hora, y vamos a ver. Lamentablemente no tengo el tiempo para desarrollar este tema. Pero dice que los espíritus que están conectados a la lascivia es concupiscencia, indecencia, lujuria, deshonestidad, incontinencia, liviandad, obscenidad, impureza, corrupción, libertinaje, desvergüenza y descaro. Estos son los que están trabajando cuando el espíritu de lascivia comienza a atacar un hombre, una mujer, una persona, inmediatamente de una forma muy coordinada entran también estas fuerzas demoníacas. La lascivia entonces es generalizada en el ser humano natural, no nacido de nuevo, no regenerado. O sea, la batalla del Espíritu de Dios contra la carne, iglesia, es una evidencia y es una vivencia que no todo cristiano sabe lidiar.
No todo cristiano sabe cómo caminar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, cómo vencer todos los deseos pecaminosos. Y hay espíritu, hay tentaciones, hay influencias demoníacas que comienzan a atacar al ser humano como una influencia, pero luego eso se convierte en un espíritu posesivo. Ahora, la batalla de esta hora que nosotros tenemos que librar es por una batalla de santidad, una batalla de pureza, una batalla de consagración, porque el espíritu contrario que opera en el mundo y que está frenando el avance de muchas vidas cristianas y de muchos ministerios cristianos, opera el espíritu contrario, que es el espíritu de la lascivia, de la contaminación y de la pecaminosidad progresiva. De ahí que la lascivia no solo tiene que ver con deseos pecaminosos o malvados, que tuercen la versión original por la cual Dios creó correctamente el sexo, sino que se mueven y actúan como una ramificación de tentáculos de perversión, obscenidad, impureza, corrupción, deseo desenfrenado, lo que hemos ya mencionado. Y todo eso produce una escalada mayor estadística de abortos, de muerte, de generación, desviación de lo natural a lo que es contra la naturaleza. O sea, para entender más cerca el desvío sexual del espíritu de la lascivia, cómo trabaja, tenemos que analizar este espíritu perverso y cómo opera en la vida de hombres y en la vida de mujer, en los días que nosotros estamos viviendo. Jesús dijo que los días que el Señor, o el retorno, o el movimiento del tiempo profético y final, el Señor lo comparó a los días de Lot y a los días de Noé. Yo pienso y considero, viendo estadísticas cada vez más alarmantes, y digo y me atrevo a decir que estamos peores que los días de Noé y los días de Lot y los días de Sodoma y de Gomorra. Porque en ese tiempo por lo menos el pecado no se legalizaba. Ahora el pecado sí se legaliza. En ese tiempo el pecado no se mostraba por los medios de comunicación. Ahora sí el pecado se muestra por los medios de comunicación. Ahora el pecado se legaliza. La maldad se legaliza. Hay aprobaciones de gobierno que legalizan la maldad. Entonces quiere decir que estamos confrontándonos a espíritus más perversos y a espíritus con una dimensión de perversidad y de demonía mucho más terrible, mucho más agobiante, mucho más confrontante, y por eso que la iglesia tiene que entrar en niveles mucho más superiores de dimensión de gloria, de poder, de unción en el Espíritu Santo. Y si ha orado, la iglesia tiene que seguir orando, y si ha buscado a Dios, es el tiempo cuando más tenemos que buscar al Señor. O sea, no nos podemos dar el lujo, como algunos se creen, que ya se terminó el tiempo de buscar a Dios, de orar y de clamar y de ayunar. No, señores, necesitamos meternos con Dios de verdad y buscarle a Dios de todo nuestro corazón, porque la única manera de confrontar la perversión de estos días es estar lleno del Espíritu Santo y estar alineado verticalmente con la palabra y el propósito de Dios. Mira lo que dice el apóstol Juan. Esto pues digo y requiero de igual modo también los hombres, dejando el uso. El apóstol Juan habla mucho, pero Pablo está hablando aquí en esta presión. Dejando el uso natural, se encendieron en sus propias lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza y de perversión. Eso lo podemos observar claramente en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 17 al 19. ¿Estamos viendo esto? Entonces, el enemigo de las almas no solo es que ataca a la gente del mundo, ya las tiene atrapadas y las tiene encadenadas, sino que lo que está usando el enemigo en estos días y el espíritu de la lascivia es atacar a las personas que de alguna manera han tenido un encuentro con Jesucristo, para desviarlos, debilitarlos y hacerlos descender de su posición de fortaleza espiritual en la presencia de Dios. O sea, el enemigo de las almas no solo a los no nacidos de nuevo encierra en redes de perversidad, sino ahora más que nunca se está abriendo paso fácilmente en muchos que supuestamente se llaman cristianos. ¿Por medio de qué? De ataques que son más tenaz, que confronta a la iglesia en estos días,
El espíritu de lascivia, en todas sus ramificaciones, lo que intenta es denigrar, hundir, pervertir y cautivar al ser humano. La Biblia nos declara que en los últimos días se levantarían falsos hombres, falsas mujeres, que convertirían la gracia del Señor en un libertinaje total, al estilo o que tratarían de distorsionar el concepto bíblico por aceptar nuevos estilos de corrientes que, cargados de inmoralidad, con un concepto amplio de un desarrollo del espíritu de lascivia. Entonces, lo que en este momento se está programando en nuestra sociedad es que la gente aprenda a vivir en un estilo de desenfreno total acerca del estado, el estado moral en que tendrían que vivir. Lo contrario es la inmoralidad. Los medios de comunicación, iglesia, están siendo inducidos por agentes e instrumentos satánicos, mentes reprobadas, y están hostigando la mente del ser humano a través de escenas visuales que proyectan y propagan la lascivia, carteles indecentes propagando la lascivia, anunciando bebidas alcohólicas propagando la lascivia, haciendo revistas y videos propagando la lascivia. Ustedes son testigos, no hace falta que yo hable mucho acerca de esto. Pero cada uno de nosotros somos testigos de qué forma progresiva se está dañando y lastimando la verdadera imagen de lo que Dios ha establecido en el hombre o en la mujer. Entonces esto estamos viviendo en días en que nuestra confrontación no es contra carne, no es contra sangre, sino contra fuerzas hostiles de maldad. Y por eso que nosotros necesitamos de una vez y por todas tomarnos nuestra vida de guerra, de armadura, de armas espirituales muy importantes en nuestra vida para poder nosotros resistir en estos días que son tan malos. Pero cuando el mundo se pone de mal en peor, la iglesia tiene que entrar en una dimensión de un poder a un mayor poder, de una dimensión a una mayor dimensión, de una gloria a una mayor gloria. O sea, lo que estamos viendo es que los espíritus de lascivia y lujuria y libertinaje producen cada vez más inmoralidad, una total degradación en los seres humanos. Ahora, el significado de la palabra lascivia tiene que ver con lo siguiente. La lascivia tiene que ver con lujuria total, concupiscencia sin freno y depravación sin límites. Todo esto tiene que ver con una vida en lo que se conlleva a usar la palabra libertinaje y todo acto de pecaminosidad. Son millones de seres humanos que están siendo influenciados y accedidos continuo y permanentemente por esas fuerzas hostiles demoníacas. A muchos la lascivia se les manifiesta en los ojos. Y usted dice, ¿cómo es que se le manifiesta la lascivia en los ojos? Es que la lascivia se los manifiesta en los ojos porque cuando miran especialmente a una mujer o a un hombre, el sexo opuesto, desnudan a ese hombre o a esa mujer y cometen lo que Jesús dijo, ya están cometiendo adulterio. Esto parece fuerte, no lo digo yo, lo dijo Jesús. O sea, esta es la parte carnal del hombre no redimida. El canal está abierto, la puerta está abierta, por lo cual se manifiestan dichos deseos de los ojos al corazón del hombre, produciendo un continuo fluir, porque es un canal abierto de lujuria, abriendo un gran apetito desordenado de placeres y de inmoralidad. Entonces, el ser humano tiene que vencer esa área humana, natural, carnal en su vida y declararse libre en el nombre glorioso de Jesucristo, porque al fin y al cabo el único que nos puede hacer libre, el único que puede hacer libre de este espíritu hostil que es un principado de maldad, es el poder glorioso de Jesucristo, y que el hombre y la mujer quieran ser libres. Porque mire, no hay peor cosa que ministrar a una persona liberación sin querer ser libre. La lujuria es la conexión con el espíritu entonces de lascivia, y este usa generalmente en el sentido de producir en el ser humano pasiones carnales y desordenadas. Hoy en día
los que caminan sin Dios, sin fe y sin esperanza, son insensibles al temor de Dios y la obediencia y viven bajo un efecto continuo de degradación moral. Y a medida que nosotros estamos viviendo nuestros días, podemos ver de qué forma el mundo está haciendo y está sucumbiendo cada vez más y más y más. Ahora mire esto. Una de las cosas interesantes que tenemos nosotros que notar, que hay una unción poderosa en la liberación. Y el ministerio de liberación es maravilloso. A algunos no les gusta, pero el Señor nos mandó a que lo hagamos. Pero no todo el mundo es llamado para ministrar liberación. Los que ministran liberación tienen que ser gente ungida, gente que amen la santidad y que tengan puertas cerradas. Porque si legalmente tienen puerta abierta, esos espíritus demoníacos, esos espíritus malignos van a tratar de perturbar y de crear una atmósfera para debilitar a la otra persona. Tenemos que tener la autoridad, la unción del Señor y saber que Dios nos llama para eso. ¿Estamos entendiendo? Entonces, nosotros necesitamos entender claramente que hay un orden prefijado por Dios. Jesús habló con relación a este tema y mira lo que Jesús dijo en Marcos 7:22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? De adentro, del corazón del hombre, del ser interno del hombre. Es donde sale lo que se ve por fuera. O sea, si una persona tiene un andar desordenado, es porque internamente está desordenado. Si una persona comete con acidez estado de inmoralidad, es porque interiormente está vacío y su espíritu está muerto, su alma encadenada y totalmente amordazada por gruesas cadenas que pueden ser generacionales, pueden ser también por efectos consecuentes de una vida reincidente de pecado. Pero el Señor, cuando nos hace libre, Él nos hace libre por dentro. Aleluya, nos da vida a nuestro espíritu, nos hace libre totalmente nuestra alma y nos cambia y nos transforma. Y cuando somos libres en ese sentido, toda nuestra vida humana, física, exterior, entonces manifiesta la operación del cambio generador y transformador que el Espíritu de Dios ha hecho dentro de nuestro interior. Pero hay algo importante. El Señor dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, que es nuestro culto racional. ¿Quién tiene que presentar ese cuerpo en sacrificio vivo, agradable al Señor? ¿El Señor o nosotros? Nosotros somos los que tenemos que presentar ese cuerpo vivo, agradable delante del Señor. O sea, lo que estamos diciendo que es una batalla que libramos en el mundo espiritual y que necesitamos depender del Señor las 24 horas del día y los 7 días de la semana, no soltarnos de la mano del Señor, porque si Él no está a nuestro lado, cual poderoso gigante, el ser humano no tiene la habilidad para vivir una vida de vencimiento, o mejor dicho, de victoria continua y constante en la presencia del Señor. De adentro del corazón del hombre es donde sale lo que se ve fuera. Todo lo que sale del hombre es lo que contamina, dijo el Señor, al propio ser humano. Ahora mira lo que dice claramente en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Te das cuenta que la Biblia menciona continuamente la lascivia porque es un principado operante en los días de Pablo, de Pedro, y también es un espíritu operante en nuestros días actuales y con más tenacidad, con más astucia y con más degradación? Los incrédulos mantienen su alejamiento espiritual de Dios y en consecuencia están ignorando cómo trabajan estos espíritus, ignoran la verdad de Dios y el resultado conlleva a una ceguera consecuentemente mayor espiritual que los priva de vivir una vida libre, una vida familiar, una vida en su matrimonio, una vida conforme los principios y alineamiento de Dios en nuestra vida, en nuestro tiempo actual. Es decir, sí se puede vivir en santidad y pureza cuando estamos asidos de la mano del Señor y cuando estamos llenos del Espíritu Santo.
De otra manera, el ser humano no tiene la capacidad para vivir una vida de santidad, a menos que esté sumergido y que esté rodeado por el vallado de protección espiritual del Señor. O sea, este espíritu se encuentra activo en aquellos que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. ¿Usted sabe cuánta gente que predica el evangelio ha convertido la gracia de Dios en libertinaje? Usted los ve predicando y se burlan de todo lo que dice la Biblia. Están riéndose continuamente, burlándose de todos los principios bíblicos y escriturales de la palabra del Señor. Se convirtieron en burladores de Dios. Estas personas legalmente que viven bajo un espectro de una total alteración de la verdadera, auténtica y sublime gracia del Señor. La gracia de Dios nos da a entender que somos libres del pecado por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, pero nunca la gracia nos va a dar licencia para seguir pecando. La gracia no da licencia para pecar a nadie. La gracia nos ayuda para decirnos que en Dios y por medio de la gracia de Cristo y lleno del Espíritu Santo, sí es posible vivir una vida sin cometer pecado. Porque no solamente nos perdonó el pecado, Él nos quitó el deseo de seguir pecando. Lo que no hicieron la sangre de los toros o machos cabríos en el altar del sacrificio del Antiguo Testamento no lo podían hacer porque ellos solamente podían cubrir el pecado. Pero la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario, no nos cubrió el pecado, nos quitó el pecado y de tal manera nos quitó que aún quitó el deseo de seguir pecando. O sea, cuando estoy hablando de lascivia, este es uno de los espíritus más destructores en el cuerpo de Cristo. Hoy en día, analicemos quizás alguna circunstancia que provocan estar bajo la influencia de este espíritu terrible. Su presencia actúa arduamente, asolapadamente, sutilmente, en muchos, especialmente que se dicen ser siervos de Dios. Logran derribarlo, su obra en Dios, su ministerio, y tarde o temprano comenzará una obra en la carne, el intelecto, en lo natural. Usted sabe que hay gente que no ha sabido diferenciar la transición. Mucha gente comenzó bajo unción, pero ahora está operando bajo emoción. Y el engaño de Satanás fue tan sutil, el engaño de las tinieblas fue tan drástico, perdieron la sensibilidad del discernimiento del espíritu, que no se dieron cuenta cuando hicieron la transición de pasar de la unción a la emoción. Entonces, quien rompe el yugo del diablo es la unción, no la emoción. Entonces, cuando la gente confunde unción con emoción, el espíritu de maldad, ese espíritu de lascivia, opera de una forma abierta, porque legalmente tiene puertas abiertas para él operar de una forma legal. Impide el espíritu de lascivia, entonces impide que los dones de Dios operen y se desarrollen en la vida de un ser humano. Como discernimiento de espíritu, como don de fe, de milagros, de sanidades, de interpretación de lengua, género de lengua. Cuando la persona está bajo los efectos de una forma cautivadora del espíritu de lascivia, lo que opera en él no es los dones del espíritu, opera en él la forma emocional de los sentimientos engañosos y los sentimientos naturales que desvían la verdadera conducta de los verdaderos y genuinos talentos o dones que Dios imparte a su iglesia. Mantiene a la persona bajo un círculo de estancamiento. Cuando una persona se estanca, tenemos que ver que no haya un espíritu de lascivia operando en ese estancamiento. Los niveles nuevos que las personas tendrían que alcanzar, hay mucha gente que nunca alcanza niveles nuevos, siempre están en la misma condición. Están bajo esta influencia que hace que no se desarrolle el verdadero propósito de Dios en la vida de cada uno de los hijos y las hijas de Dios. El espíritu de lascivia impide, estanca, paraliza, neutraliza el avance de un hombre o una mujer en Dios. Y hace que todo el propósito de los
planes alineados que Dios tiene reservados para ese hombre o esa mujer se queden neutralizados a consecuencia que los propósitos y planes de Dios no pueden avanzar, porque Dios no avanza propósitos y planes sobre vidas que están moralmente contaminadas. Sus ojos contaminados, sus oídos contaminados, sus mentes contaminadas, sus cuerpos contaminados, su boca contaminada. Pero el Señor nos está hablando porque tenemos que hacerle guerra a este espíritu, hermanos. Tenemos que hacerle guerra. Porque otra cosa que produce el espíritu de lascivia, un estado de indiferencia, apatía total a lo que es la verdadera santidad de Dios. No les interesa la santidad de Dios. Por eso usted los ve emborracharse, tomar licor, como si nada hubiera pasado. En Estados Unidos, en estos meses pasados, hemos sido testigos a través de los medios de comunicación de iglesias muy grandes que han sido afectadas moralmente. Sus líderes han sido afectados moralmente. ¿Y sabe una cosa? Cuando ellos confesaron y ellos manifestaron su pecado, su inmoralidad, nosotros pensaríamos, bueno, la gente tomaría una actitud y la gente marcharía por otro camino. No, tiene más gente que antes. ¿Tú entiendes eso? Hay dos formas de crecimiento. La primera forma de crecimiento es la que creo y la que alabo y glorifico al Señor. Por la unción que Dios desata sobre una casa. Por la cobertura ministerial de un hombre que Dios ha llamado. Y por un equipo que trabaja y funciona en armonía con ese hombre y con esa visión. Y no hay diablo que pueda pararlo. Siempre avanza. Siempre avanza. Pisando serpientes y escorpiones. Y todo espíritu de maldad y nada lo puede parar. Pero cuando es lo contrario, entonces lo que opera es la emoción y el sentimiento. Iglesia, tenemos que discernir entre la emoción, el sentimiento y la unción de Dios, porque en medio de eso interviene y opera el espíritu de lascivia. De todas maneras, de esto podríamos hablar amplio. Pero ¿cómo ser libre? Porque al fin y al cabo tenemos que dar una solución. ¿Cómo ser libre de la influencia del espíritu de lascivia y de lujuria? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando usted nace de nuevo, ¿quiénes han nacido de nuevo? Entonces, cuando usted nace de nuevo, usted ha nacido de nuevo, la gente no lo cree. Porque usted sigue teniendo la misma cara. Tiene las mismas arrugas o más arrugas. Y tú le dices, yo he nacido de nuevo. Y la gente no te cree. ¿Cómo es que has nacido de nuevo? ¿Cómo es que el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y dice, Señor, despojados del viejo hombre? Lo que la gente no entiende es que el nacimiento que nosotros, o se opera en nosotros, es desde nuestro interior. Nacemos de nuevo. Por eso que Pablo menciona al hombre, dice el hombre interior. Y Pedro dice el hombre interno. Equivale también a mujer o hombre. El hombre interior, la mujer interna. Cuando eso, el Espíritu de Dios sopla en nuestro espíritu, a través de la relación de comunicación que tenemos con Jesús y lo aceptamos como nuestro personal Salvador, entonces viene el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios enciende nuestro espíritu apagado y muerto y le da vida. Por eso que dice la Biblia que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces cuando yo digo, cuando tú ves a los muchachos jóvenes que tienen todas sus fuerzas y que dicen, ¡oh, estamos jóvenes! Yo le voy a decir algo. El verdadero joven no es lo que se exterioriza por fuera, sino lo que se renueva por dentro. Yo le voy a decir algo. A medida que este cuerpo se va envejeciendo, el de adentro se va rejuveneciendo. ¿Está entendiendo eso? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer
la palabra despojado tiene que ver con quitar algo por completo. Tú no puedes decir, me he despojado del viejo hombre y seguir mirando las mujeres que no tienes que mirar. Me he despojado del viejo hombre, pero seguir atrapado en la pornografía. Seguir diciendo, soy libre del viejo hombre, pero seguir teniendo pensamientos incorrectos. No. La palabra despojado significa, de una forma clara, tangible, quitar algo por completo. O sea, un mendigo que decide deshacerse de sus harapos sucios, espiritualmente, no puede ser logrado por medio del arrepentimiento de los pecados o la entrega incondicional a la ley de Dios. Tiene que cambiar. Estamos hablando físicamente y ahora espiritualmente. Pero el viejo hombre tiene una naturaleza pecaminosa. La vieja mujer tiene una naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada por completo. Es inútil tratar de arreglarla o remendarla. Todo lo nuestro no sirve para nada. Ante Dios es como trapo de inmundicia. Es peor que los harapos sucios y malolientes. Entonces el Señor dice, no arregles el viejo hombre. No trates de corregir, de remendar el viejo hombre. No. Apártalo, despójalo, quítalo por completo de ti. Porque yo voy a hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, vivificada por mi espíritu, alineado por mi presencia y libre por completo. Tú tienes que tener bien claro que el viejo hombre tiene una naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada por completo. Y es inútil tratar de arreglarla. La palabra de Dios hace un desafío por adquirir una vestidura totalmente nueva. Diferente. Y esa vestidura se llama el nuevo hombre. La nueva mujer, no con relación al pecado, no con relación a la lascivia, no con relación a la concupiscencia, no con relación a la lujuria, no, con relación a la vida de santidad con Dios. Cuando el ser humano entonces se viste de nuevo, se convierte en un genuino cristiano. El Espíritu Santo transforma, da la capacidad espiritual para llevar una nueva vestimenta que da autoridad y poder para confrontar la obra operativa de las tinieblas. Y entonces ahora tenemos una dimensión de poder que no teníamos antes. El viejo hombre no tenía poder. El viejo hombre era esclavo de las fuerzas imperativas de Satanás y de sus legiones de demonios. Pero ahora el nuevo hombre tiene la facultad y el poder para aullar serpientes y escorpiones, someterlo debajo de sus pies, proclamar la verdad de Cristo y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tomo 5 minutos más y acabo. Entonces, a la vez que nos renovamos, también nuestra mente se renueva. Junto con el cambio de nueva naturaleza viene una mente nueva. Y Dios trae como resultado la transformación del carácter de la persona, pasando de lo viejo a lo nuevo, tomando una nueva, verdadera y auténtica identidad en Cristo. Yo algunas veces cuando escucho a gente decir, hubo una persona que un día me dijo, pastor, usted me tiene que aguantar así como yo soy. ¿Y cómo tú eres? Así que me enojo por cualquier cosa, que me lleno de ira. Dice, este es el carácter de mi padre. Le dije, ahora está hablando el viejo hombre. Cuando tú eres cambiado en un nuevo hombre, no heredas el ADN del carácter de tu padre, de tu abuelo o de tu bisabuelo. Lo que vas a heredar ahora es una nueva identidad, no con relación al pecado, sino con relación a una nueva vida que tienes en Cristo. Ya el pecado no mora en ti, la maldad no debe morar en ti, la inmoralidad no debe morar en ti. Entonces, lo que tiene que ver en tu vida es una transformación total, renovada tu mente por completo, y ser capaz de alcanzar niveles de victoria que nunca antes habías alcanzado. Entonces, la Biblia, mira a los jóvenes lo que dice, jóvenes, huye de las pasiones juveniles. José fue un ejemplo eficaz.
José, siendo joven, huyó de las pasiones. Y eso que no tenía la permanencia continua y permanente del Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos ahora. Tenemos una ventaja mayor que la que tenía José. Y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, haciendo habitación en nuestra vida. Y cada vez que tú vas a hacer lo incorrecto, se prende, aleluya, una luz de alerta dentro de nuestro interior que nos dice: eso no tienes que hacerlo. Eso no va con relación a tu nueva vida. Eso no tiene que ver con tu nueva naturaleza. Ahora tú estás vestido de algo nuevo, de algo diferente, de algo distinto. Aleluya. Muchos batallan día a día. Pero en esta noche yo te digo, es difícil que yo te pueda explicar todos estos requerimientos. Pero primero que tienes que hacer: Señor, dame una mente nueva. Y miren con lo que dice el Señor. En la epístola dice: requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Entonces Cristo padeció una vez y para siempre, para vencer el pecado, la maldad y todo espíritu de contaminación y de inmoralidad. Entonces, en esta hora, lo que nosotros tenemos es que decir: Señor, yo renuncio a toda influencia demoníaca. Yo renuncio a toda actividad satánica. El enemigo no puede seguir teniendo influencia sobre mi vida, porque yo tengo una nueva vida en Cristo. No tiene nada de este mundo me puede contaminar o me puede degradar. El verdadero creyente, para el verdadero creyente, el pecado siempre representa una carga que no tiene por qué estar en nosotros. Nunca, nunca des lugar al pecado. Siempre lo he dicho, lo diré y lo seguiré diciendo. La única manera de vencer el pecado: aléjate lo más que puedas de él. Cuanto más lejos del pecado estés, más vivo, puro y santo estás en su presencia. Y esto conociendo el tiempo que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando hemos creído. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas, lascivia, lujuria, concupiscencia, desorden, inmoralidades. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, en borracheras, no en lujurias, en lascivia, no en contiendas o envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Este es el gran desafío que tenemos en esta noche. Esta es la palabra que Dios nos coloca por delante. Esta es, aleluya, la palabra que Dios nos hace, aleluya, recordar en esta noche. Recuerda esto, que es hora de levantarnos y no permitirnos que el sueño adormecedor de la contaminación y inmoralidad de nuestra sociedad actual pueda afectar el avance victorioso de nuestras vidas en Cristo, que estamos siendo acondicionados y preparados para una eternidad más allá de este universo, en el reino de los cielos. Ponte de pie, iglesia. En esta noche, cierra tus ojos. Allí donde estás, amigo o amiga, si todavía nunca has reconocido, aceptado a Jesús como tu Salvador, si nunca has declarado e invitado a Jesucristo para que sea Señor y Rey de tu vida,
Donde quiera que te encuentres, en la parte del costado, el otro costado, aquí en el medio, yo quiero hacer 2 llamados antes de terminar. El primer llamado es para toda persona que anhela venir y decir: Señor, yo necesito ser libre. Libre de la contaminación, libre de la inmoralidad, libre del pecado. Señor, quiero ser despojado de mi vieja naturaleza que me lleva reo hacia un estado de esclavitud y decadencia moral y espiritual. Si en esta noche tú vienes a Jesús, solo Él cambiará tu vida, transformará tu condición, te liberará de todo agobio, de toda opresión de las tinieblas. Toda vida que anhela venir a Jesús, venga adelante. No tenga temor. Este es un tiempo del Señor para ti. Nadie te puede dar la fuerza, el valor y la confianza para vivir victoriosamente, para vivir triunfantemente, a menos que no digas a Jesús que sea el Señor de tu vida. Cuando Él se convierte en el Señor de tu vida, todo cambia. Todo será y seguirá siendo diferente a partir de esta noche. Yo te invito a ti, amigo o amiga que estás aquí adelante, si de todo corazón has pasado para reconocer a Jesús y declarar que ese es tu Señor y tu Salvador. Yo te voy a invitar que los que pasaron adelante, que están arrodillados pero nunca han dado o han hecho una declaración de fe, una confesión, reconociendo a Jesús como su Señor, yo le voy a invitar que levanten una de sus manos. Allí donde está arrodillado, levante una de sus manos. Si todavía nunca has confesado a Jesús y lo estás haciendo hoy por primera vez, aun si estás en cualquier lugar y no has pasado adelante, yo quiero que todos ustedes oren conmigo al Señor de esta manera. Oren conmigo fuertemente. Padre y Dios eterno, yo te doy gracias en esta noche por oír tu palabra y tu mensaje. Creo en ti y reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz y resucitó para darme vida y vida en abundancia. Señor, perdóname, he fallado, me he equivocado, he vivido mi propia vida en la soledad, en la aflicción y en la opresión de tinieblas. Pero yo me arrepiento de todo mi corazón y me humillo delante de tu presencia. Yo reconozco que a partir de este instante, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo declaro que en Él soy más que vencedor y que en su nombre soy libre de todo agobio, de toda carga, de toda opresión, de toda cautividad. Me declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret, perdonado y lavado por la sangre gloriosa de Jesucristo, ahora y siempre. Amén y amén. Yo quiero hacer una oración en este momento. Los que de alguna manera se ven identificados con la palabra y el mensaje. Muchas veces no necesariamente la gente, cuando hablamos de esos temas, es porque está poseída terriblemente por legiones de demonios. Pero muchas veces la gente está influenciada demoníacamente, espiritualmente, por estos espíritus de maldad, que traen influencia para debilitarlo, para hacerle decaer en su fe, para debilitarlo en su crecimiento, para atravesarse en medio. Porque sabe una cosa, juntamente con el espíritu de lascivia, se actúa y se activa lo que se llama el espíritu de la encrucijada. ¿Usted escuchó alguna vez el espíritu de la encrucijada? ¿Cómo trabaja y cómo opera? El espíritu de la encrucijada es el espíritu que se coloca cuando tú vas a tomar una decisión correcta para Dios y se va a imponer, se va a tratar de prohibirte o de interponerse para que tú no tomes correctas decisiones en Dios. Cuando tú estás en una encrucijada, tú ves muchos carteles. Por regla general una encrucijada puede ser 2 caminos, pero por regla general son de 4 caminos.
Cuando llega momento en tu vida que tienes que tomar decisiones y no sabes para dónde correr ni para dónde ir. Tu mente se confunde, tu mente siente como que está confundida. Quieres escapar y no sabes dónde, quieres huir y no sabes dónde, quieres hacer cosas y no sabes cómo hacerlas. Te sientes confundido. Lo que trae confusión es el espíritu de la encrucijada. Pero en el nombre de Jesús, Jesús dijo, por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando ese espíritu se interpone, tú recítale, pero Jesús es mi camino, es mi verdad y es mi vida. Y lo vences y lo derrotas. Yo quiero en este momento que oremos todos un momento, instante. No solamente el Señor te va a liberar. Si estás enfermo, el Señor te sana de cualquier enfermedad. Si estás con problemas de enfermedad, Él te sana allí donde estás. Pero quiero específicamente orar. Levante sus manos. Dile, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuerte, en el nombre de Jesús. Yo renuncio en esta noche a toda obra de contaminación, de inmoralidad y de pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo resisto al espíritu de la lascivia que intenta corroer y contaminar mi vida. Ahora mismo yo renuncio a su influencia. Yo renuncio a su influencia. Soy libre ahora mismo. Yo declaro lujuria, lascivia. Tú no tienes poder sobre mi vida. Tú no tienes autoridad sobre mi vida. Yo me cubro con el poder de la sangre de Jesucristo. Yo soy libre de toda obra de engaño, de todo espíritu de inmoralidad, de todo espíritu de contaminación. Vamos, iglesia, renuncio a todo poder de las tinieblas. Soy libre de toda obra de maldad, libre de toda lascivia. Lascivia te va de mis ojos. Vamos, dile, yo hago pacto con mis ojos en esta noche. Dile, yo hago pacto con mis ojos. Yo hago pacto con mis oídos. Yo hago pacto con mis pensamientos. Soy libre ahora. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre ahora. Ahora, sé libre. Yo vengo contra todo poder del diablo. Vengo contra todo trabajo de maldad, de tiniebla. Vengo contra toda fuerza de oscuridad. Vengo contra todo poder de los demonios. Contra todo espíritu de lascivia, lujuria, concupiscencia, inmoralidad. Ahora, fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sean libres ahora. Sean libres ahora. Se rompen cadenas. Se rompen ataduras. Se rompen cadenas ahora. Vamos. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera ahora, demonio de lascivia. Te vas. Te vas de los jóvenes. Te vas de los adolescentes. Te vas de los matrimonios. Te vas de los adultos. Te vas de los matrimonios. Te vas de la familia. Fuera ahora. Hay unción de liberación en esta noche. Hay unción de liberación en la casa de esta noche. Oh, Ramacato Robón de Rebeshel de Alabanza. Y Rababarracato Roboshen de la Maya. Y Rababarrabasto Poya. Y Rababarrabasto de Rebeya. Y Rababarrabasaya de Basaya. No tengan temor. La unción de Dios está en la casa ahora. Se libre. Se va ahora.
libre ahora. Mujer, eres libre del agobio. Hombre, eres libre del agobio. Todo espíritu de encrucijada se va ahora. Demonio de opresión, te vas ahora. Espíritu de perversión, te vas ahora. Espíritu de contaminación y de inmoralidad, te vas ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. El poder de Jesús está aquí rompiendo cadenas. Él está aquí rompiendo cadenas. Cadenas son rotas ahora. Cadenas son rotas ahora. Son rotas ahora. Toda cadena es rota. Toda cadena es rota ahora. Ahora, 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 ahora. Toda obra de perversión generacional. Toda obra de perversión, degradación ancestral generacional se va ahora. Todo espíritu, todo demonio ancestral de generación en generación que has pasado se rompe ahora. Se rompe toda maldición. Se rompe toda obra de vicio, de contaminación. Sea libre ahora. Sea libre ahora. Toda obra demoníaca se va ahora. Espíritu de perversión, te vas. Degradación, te vas. Fuerza de hostigación maligno, te vas ahora. Hay unción poderosa. Hay unción poderosa. Hay unción poderosa ministrando. Oh, declárase libre ahora. Declárase libre ahora. Declárase libre ahora. Dile, estoy libre, Señor, soy libre. Soy libre de la opresión. Soy libre de toda ligadura demoníaca. Soy libre de toda atadura infernal. Soy libre ahora. Tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. La lascivia no tiene lugar para mí. La influencia de inmoralidad no tiene lugar en mi vida hoy. Soy libre ahora. Soy libre ahora. Toda obra de maldad se va. Todo trabajo de maldad se va. Toda maldición ancestral, generacional, se va ahora. Se rompe los yugos de maldad ahora. Se rompe los yugos del diablo ahora. Se rompe el tormento de las tinieblas ahora. Un rabababa que tremendo. Y rabazo tremenda. Y rabacoto roboche tarabaya. Yo declaro sanidad divina. Declaro milagros sobrenaturales. Declaro sanidad poderosa sobre cada cuerpo enfermo. Sea libre. Sea libre ahora. Sea libre ahora. Sea libre ahora. Toda enfermedad se va. Se va el tumor, el cáncer. Se va la miopía, el estrabismo, la ceguera, la sordera. Se va toda obra de maldad, de enfermedad. Toda obra de enfermedad, toda enfermedad se va ahora. Todo cuerpo lastimado es sanado ahora. Todo cuerpo enfermo es sanado ahora. Todo órgano lastimado es creado nuevo ahora. Hay un romper de cadenas ahora. Se rompen las cadenas. Se rompe toda cadena de opresión. Todo espíritu de maldad ya no tiene dominio ni autoridad sobre ti. Porque estás, aleluya, declaro, establezco y determino vallado de protección espiritual sobre tu vida en esta noche. Declaro vallado de protección espiritual sobre tu vida en esta noche. Declaro vallado de protección espiritual que te rodee y te libre de toda influencia, de toda obra de maldad, de todo ataque de tinieblas. Que el vallado de la protección del Dios Todopoderoso rodee tu hogar, rodee tu familia, rodee tus hijos y los hijos de tus hijos. Rodee ahora mismo todo lo que está colocado en tus manos, sea
guardado, sea rodeado por el vallado de la protección del Señor ahora. Hay unción poderosa en esta noche que está fluyendo sobre ti, iglesia. Hay unción de fuego que está quemando toda obra de maldad. Hay unción de fuego que está quemando toda lascivia y maldad. Toda concupiscencia se va ahora, porque el fuego de su presencia se asciende sobre tu vida hoy. Oh, para mamá y a adórale porque eres libre. Adórale porque eres libre. Adórale porque eres libre. Adórale porque eres libre. Oh, aleluya. Aleluya. Ambiente de gloria y unción está sobre la casa. La unción del fuego del Espíritu Santo está sobre la casa. Y tú vas a alcanzar niveles de victoria. Vas a alcanzar alineación del cielo. Y vas a ser rodeado por la belleza de la santidad, de la pureza y de la hermosura del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te declaro victoria, te declaro el poder, te declaro en liberación, te declaro en fortaleza. Y la cubierta de la santidad de Dios sea tu cobertura de día y de noche. Vallado de espiritual de Dios te rodee y te libre ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La unción